¿Alguna vez has sentido que el tiempo se escapa entre tus dedos? En cada mañana lo haré, en cada todavía es pronto, se esconde una trampa. La historia que estás a punto de escuchar comienza con un joven llamado Javier. Su mente es un diamante en bruto, pero su voluntad está prisionera de la pereza. Un día, una llamada lo destroza. El éxito de otro se convierte en el espejo de su propio vacío. Y al borde del río, donde el agua se lleva los restos del ayer, un encuentro lo espera. Un monje. Una parábola ancestral. Y una verdad que duele: las mayores oportunidades de tu vida tienen horario de cierre. ¿Qué puerta se está cerrando para ti en este mismo instante? La habitación de Javier olía a café frío y a derrota. En su pantalla, una página de estudios abandonados reflejaba su rostro cansado. Fuera, la ciudad de Sipur vivía; dentro, el tiempo estaba muerto, ahogado en redes sociales y promesas vacías. El timbre del teléfono cortó el letargo. Era su amigo Ravi, la voz exultante: lo conseguí. El puesto en la multinacional. Cada palabra fue un alfiler en el orgullo de Javier. Mientras Ravi hablaba de contratos, Javier solo veía los libros sin abrir a sus pies. Al colgar, el silencio fue un golpe. Una pregunta le quemaba la mente: ¿por qué ellos avanzan y yo me hundo aquí? La inquietud, un animal en el pecho, lo empujó a la calle. Caminó sin rumbo hasta el río. Allí, bajo un viejo árbol, una figura meditaba en absoluta quietud. Un monje. Javier se acercó, roto por dentro. «Venerable, he perdido», dijo, con voz quebrada. El monje abrió los ojos. No había juicio en su mirada, solo una serenidad profunda. «Hijo», respondió con voz de agua tranquila, «no has perdido el camino. Lo has pospuesto. Tu dolor nace de regalar el presente a un mañana que nunca llega». Antes de que Javier pudiera protestar, el monje añadió: «Déjame contarte la historia de un hombre que tuvo todo el oro del mundo a su alcance, y lo perdió por un puñado de minutos». Y Javier, sin saberlo, se sentó a escuchar el relato que le devolvería su vida. El monje comenzó, y el mundo de Javier se desvaneció. Un rey bondadoso recibió en su salón a Samir, un hombre consumido por la miseria. «No tengo nada, majestad», suplicó Samir. Conmovido, el rey hizo una oferta extraordinaria. «Desde este instante hasta el atardecer, todo el oro que puedas cargar de mi tesorería será tuyo. Pero cuando el sol desaparezca, las puertas se cerrarán para siempre». Samir no lo podía creer. Tocó el suelo con la frente, bendiciendo al rey una y otra vez. «Hoy mi vida cambia», pensó, eufórico. Pero en lugar de correr al palacio, salió disparado, hacia su casa. Necesitaba contarle a su esposa el milagro. En su mente ya brillaban las joyas, los vestidos, la riqueza. El oro era una certeza. El tiempo, en su euforia, le parecía un aliado infinito. Javier escuchaba, atrapado. Podía ver a Samir corriendo por el camino polvoriento, el corazón desbocado. Pero una inquietud sorda nacía en su propio estómago. Conocía esa sensación, la confianza engañosa de que el día es largo y la oportunidad, paciente. Samir llegó jadeando a su choza. «Hijita», gritó a su esposa. «Somos ricos». Le contó la promesa del rey. El rostro de Gita palideció de pánico. «¿Y estás aquí?», exclamó, empujándolo. «Corre, el sol no se detendrá por ti». Samir hizo un gesto amplio, seguro. «Tranquila. El día es largo». Se frotó el estómago. «Primero comeré. No puedo cargar riquezas con el estómago vacío». Contra las súplicas de Gita, se sentó. Y no comió rápido. Saboreó cada bocado lentamente, como si fuera un banquete, planeando en su mente las riquezas que tomaría.
Cada minuto que pasaba era un grano de oro que se escurría en un reloj de arena invisible. Gita miraba por la puija, viendo la imparable trayectoria del sol, mientras su marido festejaba su futura fortuna con un plato de lentejas. Javier, en la orilla del río, sintió un escalofrío. Reconocía ese comportamiento. Eran sus solo 5 minutos más en la cama, su primero revisaré las redes sociales antes de estudiar. El primer yugo de la procrastinación siempre es liviano, casi imperceptible. Hasta que no lo es. Con el estómago lleno, una modorra invencible venció a Samir. Solo un pequeño descanso, murmuró, cayendo sobre su estera. Media hora, no más. Gita suplicó, Samir, no, pero él ya roncaba. La media hora se convirtió en 2. Cuando despertó, sobresaltado, el sol estaba alto y oblicuo. Una punzada de ansiedad lo atravesó. Todavía hay tiempo, se mintió, y salió corriendo. El camino al palacio era largo y el sol de la tarde era un látigo de fuego. A mitad de camino, un árbol extendía su sombra fresca y tentadora. Samir se detuvo, jadeando. Solo un momento, pensó. Respiraré y luego correré el resto. Se desplomó a la sombra. La brisa fresca fue un bálsamo. Sus párpados, pesados, se cerraron. La voz de la prisa en su mente se apagó, ahogada por el canto seductor del descanso inmediato. 5 minutos, solo 5. Mientras dormía, el cielo comenzó a teñirse de naranja. Javier, escuchando, contuvo la respiración. Sabía lo que venía. Era la misma sombra bajo la que él se refugiaba cada día, intercambiando sueños por comodidad. Un escalofrío repentino despertó a Samir. La sombra ahora era fría. Abrió los ojos. El cielo era un lienzo de púrpura y fuego. El sol, un disco rojo y enorme, besaba el horizonte. El terror que lo embargó fue absoluto. Un grito se ahogó en su garganta. Se levantó y corrió como nunca. Las piernas ardían, el corazón le golpeaba el pecho. Polvo a su paso. Solo una imagen en su mente, las puertas cerrándose. Un mantra de agonía, ¿por qué desperdicié el tiempo? El palacio apareció, sus torres recortadas contra el cielo moribundo. Vio a los guardias empujar los enormes portones. Un último rayo de sol doró el escudo real. Esperen, aulló Samir, alargando el brazo. Un guardia negó lentamente. Con un sonido grave y definitivo que resonó en el alma de Samir, crunch, las puertas se cerraron. La oscuridad cayó sobre la ciudad. Samir cayó de rodillas. Golpeó la madera, débilmente al principio, luego con furia desesperada. Una bolsa, solo una pequeña bolsa. Las lágrimas surcaban el polvo de su rostro. Una voz fría llegó desde dentro, las órdenes eran claras. El tiempo se acabó. Se desplomó. Había tenido un reino en sus manos. Y lo cambió por un plato de lentejas y una siesta. La historia del monje concluyó. El silencio junto al río fue absoluto, pero para Javier, ese silencio era atronador. No había escuchado la parábola de un extraño llamado Samir. Había visto un espejo. Cada excusa de Samir era la suya. Cada después era su propio mañana fantasma. El palacio que se cerraba no era de piedra, era su propio potencial, sus estudios, su vida entera, sellándose detrás de puertas que él dejaba cerrar cada día con un clic en una pantalla o una horita. Un estremecimiento lo recorrió. No era miedo, era la descarga brutal de un entendimiento que lo partía en 2. El monje lo miró, y en sus ojos Javier no vio lástima, sino una pregunta silenciosa y devastadora, ¿y tú? Sin mediar palabra, Javier se puso de pie. Su cuerpo sentía una ligereza nueva, como si se hubiera quitado un peso que cargaba durante años.
Le hizo una reverencia al monje. No necesitaba más palabras. La lección estaba grabada a fuego. Su palacio, su futuro, aún estaba allí. Y aunque el sol de ese día se ponía, amanecería otro. Pero solo si él estaba ya en la puerta, despierto, cuando los primeros rayos la iluminaran. El siguiente amanecer no encontró a Javier durmiendo. Lo encontró de pie ante la ventana, observando cómo la luz vencía metódicamente a la oscuridad. No revisó su teléfono. En su lugar, se sentó. Respiró. Un acto simple, pero revolucionario. Estoy aquí. Ahora. Visualizó las grandes puertas del palacio. Y se hizo una promesa, no se cerrarían para él. No por pereza, no por miedo. Creó una ley inflexible, horarios de estudios sagrados, descansos cortos y deliberados. Cuando la voz antigua susurraba solo un video más, él cerraba los ojos, sentía su respiración y veía el rostro descompuesto de Samir golpeando la madera inamovible. Esa imagen era un látigo y un escudo. Las semanas se volvieron un ritmo constante. La niebla de ansiedad en su mente se disipó, reemplazada por la fatiga clara y satisfactoria del esfuerzo. Para cuando llegaron los exámenes, no hubo pánico nocturno. Había estado en la tesorería todos los días, acumulando, línea a línea, el oro del conocimiento. El cambio no fue ruidoso. Fue silencioso, profundo y definitivo. El día de los resultados, Javier no sintió euforia. Sintió paz. Su nombre estaba entre los primeros, pero el verdadero triunfo no estaba en la lista. Estaba en la mirada del espejo cada mañana, ya sin sombras de culpa. Regresó al Banyan junto al río, con el corazón lleno de gratitud. Quería agradecer al monje, decirle que la semilla había germinado. Pero el lugar estaba vacío. Solo quedaba, grabado en la corteza con carbón, un mensaje. Quien ha dominado el tiempo, ya no necesita maestro. Una sonrisa lenta iluminó el rostro de Javier. Lo había entendido. El verdadero guía nunca había estado bajo el árbol, había despertado dentro de él. La disciplina no era una cárcel, sino la llave que él mismo había forjado para abrir su propio potencial. El monje no le dio respuestas. Le mostró una pregunta. Y Javier, al fin, había encontrado la valentía para responderla con sus actos. Ahora, con la llave en la mano, su viaje no terminaba. Solo cambiaba de dirección. La transformación de Javier no terminó consigo mismo. Recordando la prisión de procrastinación en la que vivió, fundó un sencillo taller al que llamó el presente posible. No enseñaba técnicas de memoria ni fórmulas mágicas. Enseñaba a ver. Guiaba a otros a identificar su palacio de oro, ese sueño, ese estudio, esa meta que postergaban. Y luego, a reconocer su árbol de sombra, la distracción cómoda que los alejaba de la puerta. En una charla, un joven con la misma mirada perdida que él tuvo años atrás le preguntó, Javier, ¿cuál es el verdadero secreto? La fuerza de voluntad. Javier miró al grupo, a los ojos esperanzados y cansados. No, dijo, su voz clara y calmada. El secreto es una decisión. Es entender que la única puerta que existe es la de este instante. Ayer ya se cerró. Mañana aún no se ha construido. Pero hoy está abierto de par en par. Hizo una pausa, dejando que el silencio hablara. Lo que hagas ahora, en este mismo minuto, es la única semilla real de tu destino. La historia de Javier y la de Samir son dos caras de la misma moneda, el valor de un minuto. Samir la perdió por no verla. Javier la ganó al decidir que ahora era el único momento que existía. La parábola del palacio, concluyó Javier ante su audiencia, no es sobre un rey bondadoso. Es sobre el tiempo, el único soberano verdadero.
Él nos da a todos la misma oferta, un día. 24 horas. No se puede negociar, no se puede acumular. Solo se puede usar o perder. ¿Qué puerta se está cerrando para ti en este mismo instante mientras respiras? ¿Qué elección estás posponiendo que, tomada hoy, cambiaría todo tu mañana? No dejes que el sol se ponga sobre la intención que podrías haber hecho acción. Porque el tiempo nunca perdona, ni espera, ni se repite. Tu palacio te espera. Las puertas están abiertas. Hasta el atardecer.